Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online que repetimos a las 4 de la tarde. Lo mismo que en nuestras redes sociales. Geopolítica para ver los temas más importantes del país y del mundo. Y nuestros invitados. Buen día, don Leandro. Buenos días, Nelson. Campo y feliz. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en este día que es martes. Martes primero, ¿verdad? Se puede decir primero de agosto. 1 y primero se puede decir. 1 de agosto para otra jornada de Geopolítica. Saludos a todos los que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Y hoy es un capítulo más para hacer comunicación de compromiso. Así es, en el día de hoy tenemos un invitado muy querido. Hemos tenido una charla pueblerina muy intensa, bastidores, y es el doctor Marino Berigüete. Vamos a hablar con Marino, que es un conocedor de la geopolítica mundial y latinoamericana. Así que en un ratito hablamos con Marino. Y hablando de geopolítica latinoamericana y mundial, vimos que ayer los Estados Unidos, el propio presidente Biden, anunció que va a apoyar a Kenia en la decisión de ese país africano de enviar una fuerza de unos 1,000 miembros de sus Fuerzas Armadas para una misión de paz. No sé si la paz con Z o paz con X, pero con paz. Hay una diferencia entre ese tipo de... entre esa semántica, pero cualquiera de las dos paces es buena. No es extraño que Estados Unidos haya sido el primer país que se manifiesta dispuesto a integrar esa fuerza, apoyar esa fuerza, porque el asunto debió ser a la inversa. Se esperaba que fuera Estados Unidos que diera el primer paso, pero parece que por estas cuestiones ya, sobre todo con la visión, con la vista puesta en el próximo proceso electoral, parece que la Casa Blanca no quiere aventurarse en muchas cuestiones externas para no afectar las posibilidades que no son muy amplias de la reelección del presidente Biden, en vista de que tiene dificultades serias, no solo personales, sino políticas. Eso es lo que cuenta al final de un proceso electoral. Pero tiene esta intención de enviar esa fuerza a apoyar a Kenia. ¿Tú crees que es apoyar a Kenia? ¿Tú crees que es apoyar a Kenia? Bueno, puede ser un eufemismo, pero vamos a decirlo así, como le dijeron. Sí. Y Canadá, su primer ministro, que también se manifestó en la disposición de ir en la misma dirección, pero Justin Trudeau fue más lejos y acusó a las élites haitianas de tener la mayor responsabilidad en la situación en que ha vivido Haití en los últimos años. Dice que esas élites que piensan en sus intereses, no piensan en los intereses de la mayoría, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que parece que ya, para ponerle un nombre, la comunidad internacional decidió ya ponerse de acuerdo para intervenir a Haití de alguna u otra manera. Y yo creo que Kenia es un país africano y ya hay historia entre África y Haití muy profunda, y eso nos lleva a recordar que cuando se depuso al expresidente Jean Bertrand Haití fue enviado justamente a Cabo Verde, también en África. No, sí. Cabo Verde no, pues a Sudáfrica. No, a Cabo Verde. Cabo Verde. Claro. Pues Sudáfrica. Bueno, no importa. En África es decir, como que hay una vinculación, ¿verdad? Es como un nuevo amarre entre... Un reencuentro. Un reencuentro entre los africanos con Haití. Y yo no creo que Kenia sea sino por sí propio, ¿verdad? Eso se consensuó evidentemente con los Estados Unidos, que son los dueños de Haití, evidentemente. Sí. Aquí vamos a hablar con un experto sobre eso. Pero unos dueños muy irresponsables. Bastante. Eso es como tú tienes un ganado. Padre malo. Tú tienes un ganado. ¿De qué son esas vacas? Mía. ¿Dónde le hablan? Está muerta seca de hambre y de todo. O suelta en la sabana, montar en un potrero.
Un dueño irresponsable. Sí. Obviamente bueno, Estados Unidos ha sido un protector que no ha protegido nada. Lo que ha hecho es depredar a Haití cuando ha tenido la oportunidad o crearle situaciones de inestabilidad. Porque ¿qué ha hecho Haití? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos ocupó Haití durante del 15 al 34, ¿cuántos son? 19 años. 19. Y 500 noches. Sí. Bueno, cuando se fueron de ahí no dejaron un dictador, no, dejaron un demócrata, un supuesto demócrata. Armaron unas elecciones, contrario aquí. Bueno, aquí también dejaron aquí dejaron una pantomima de democracia con don Horacio, que don Horacio era lo que era un peleador, un guerrillero. Bueno, hizo su papel durante el periodo que le correspondió, pero después, con la llamada intento de prolongación del 28, produjo la dictadura de Trujillo hasta el 61, cuando lo abatieron. En Haití dejaron también un proceso electoral que puso un presidente, pero presidentes totalmente débiles. No dejaron una estructura funcional. Y luego, un poquito más tarde, eso fueron más tarde de Haití que de acá, se fueron 10 años después, surge otra dictadura para Haití. Entonces ya la isla tenía dos dictadores, o dos tiranos. ¿Qué dejó Estados Unidos a Haití? Esa fragilidad democrática y después a Duvalier. Hasta el otro día. Hasta el sol de hoy. Y después de Duvalier, la inestabilidad total. Claro. Ningún gobierno, solamente 2 gobiernos han terminado su periodo. No, Después todos son interrumpidos. 3 gobiernos. Sí. 2 presidentes. Sí. 3 gobiernos, 2 presidentes. Sí. René Preval y cumplió sus 2 periodos. Y Martelly. Después de ahí nadie ha terminado su periodo. A Haití lo tumbaron 2 veces. Sí. Y a Jovenel Moïse lo asesinaron. Sí. Y otros militares y otros grupos Sí. se han ido intercalando en el gobierno. Lo que ha dejado como resultado una crisis institucional, una crisis política, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis moral, de todo. Así, perdido Haití en sí, sin institucionalidad ninguna. Un estado anómico por completo. Bueno, vamos a esperar entonces que eso pueda funcionar. Uno lo duda con la experiencia de la MINUSTAH durante 18 años, que fue también otro experimento desastroso. Uno espera que esta nueva experiencia no produzca aquellos resultados tan lamentables para Haití, que no era una misión de estabilización y no estabilizó nada, al contrario, desestabilizó todo. Entonces un país con esta arritmia, es muy difícil que tú puedas prever nada positivo. La intención es, en su momento, organizar unas elecciones para provocar una normalización institucional. Pero Haití no está preparado para elecciones. Nada. Ni para democracia, ni nada de eso. Ahí tiene que haber un periodo de transición, no con elecciones. Claro, no con elecciones. Estabilización lo que requiere Haití. Porque primero es como un paciente que está grave. Tú lo primero que tienes que hacer es ponerlo estable. Claro. Para después ponerlo en condiciones de que se pueda incorporar. Y que se pueda movilizar. Pero tú no lo vas a hablar. No, vamos a ponerlo para que vaya a competir, a correr. No. Hay que estabilizar primero Haití. En el ámbito institucional, sanitario, y que la normalidad parezca real. Claro. Por lo menos que parezca real, no Sí, sea real. sí. Marino. Bienvenido. Gracias, Nelson, Alejandro, escuchándolo hablar sobre el tema haitiano y aprendiendo de ustedes, sobre todo en geopolítica. No me diga. Claro, aprendo, porque cada día uno aprende más escuchando, muchas veces, porque son criterios, y es bueno tener una mirada pacífica sobre Haití, porque Haití primero es nuestro segundo socio. Mal contado.
No es No, nuestro es el segundo segundo socio, porque El más barato. sí. los últimos estudios que yo vi del Banco Central, estaba estipulada la balanza comercial formal en $1.000 millones y informal en 500 a 550 millones. Estados Unidos apenas llega a 2.500, entonces nuestro segundo socio comercial. Cuando te pones a ver la mano de obra que más incide en la República Dominicana en el desarrollo en los últimos 30 años, porque ya podemos hablar de 30 años, ha sido la mano haitiana. Sí, Entonces nosotros vivimos una gran farsa. Hablamos de patriotismo, hablamos de que estamos siendo invadidos por aquella teoría que no es vieja, es tan vieja que Moisés la aplicó, que es la ley de vientre. Entonces, Haití, cuando yo oigo a algunos comunicadores sociales que a lo mejor no se ponen a estudiar de una manera sociológica, yo que vengo de una provincia cercana a Haití, que me crié visitando los bateyes, hasta bailando cagá, en una convivencia pacífica, Nos criamos entre haitianos los tres. siempre he entendido que el haitiano es más patriota que el dominicano, Claro. porque el haitiano realmente viene aquí a trabajar. Tiene más conciencia nacional. En que la nosotros. época que yo era muchacho, yo llegué a ver que llegaban para la zafra varios camiones llenos, pero lo veía ahí en diciembre Sí. a todos. Todavía se van. Y cuando yo visitaba los bateyes, parecía Macondo. Si hay una figura de Macondo, o no Macondo, la figura que Juan Rufo explica en Pedro Páramo, Sí, el llama en llama. vacía, Sí, la población, y tú caminabas, y yo caminaba y veía pequeñitas familias. Y eso, estamos hablando que lo llegué a ver en los 70, cuando yo estudiaba en letras 011 y 012 en el curso en Barahona. sí. Tuve un maestro de sociología llamado Carlos Dore, que me mandó a hacer la costumbre alimenticia Carlos de los Dore y Cabral. haitianos en los bateyes. Oye, eso. Entonces lo que te quiero decir es que a veces cuando yo escucho hablar sobre la problemática Haití, lo primero que debemos de partir es que Haití no es un Estado, es un proyecto de Estado. Claro. Porque un Estado se fortalece cuando sus instituciones funcionan. En Haití no funciona Nada. ninguna institución, ni siquiera el Ejecutivo. Es una transición de 200 años. Entonces yo siempre he hablado con el tema haitiano de la figura fideicomiso. En Haití, las naciones, lideradas por Naciones Unidas, la OEA, deberían de hacer un fideicomiso. Eso está prohibido en la ONU. Se ha aplicado en otros países. Yo lo he buscado y se ha Está aplicado. prohibido, Y ha- expresamente y- lo prohíbe la ONU. y ha funcionado, pero funcionó. Nosotros tuvimos un fideicomiso porque nos invadieron, pero ellos manejaban la aduana. Sí. ¿Y qué es eso? Un Sí, fideicomiso. un fideicomiso no declarado. Y comenzaron a manejar la aduana y hasta que no saldamos una parte de la deuda o no entramos en un acuerdo, no se fueron. Para que la gente entienda, Marino, cuando tú dices un fideicomiso, ¿verdad que sí? Que es una propuesta nueva, ese es un término muy de boga ahora. No, son viejos. No, pero No, ahora, muy bien. ahora En el lenguaje. sí, Bueno, en la práctica, ahora es que estamos viendo Sí. los fideicomisos, es decir, una administración externa a Haití, Claro, eh, claro. eso es que maneje, Eh, estabilice.
Todas sus cosas, incluyendo sus cuentas. Porque mira que acabo de decir. Le pueden buscar otro nombre, pero mira que el nombre no importa. ¿Qué acabó de decir el maestro? Dice el maestro, el problema de ti no es un grupo que vaya a hacer la paz. No, eso es verdad. Ni que vaya, ¿cómo van a hacer las elecciones? Tampoco ese no es la solución. Porque Claro que no. Ahí no hay agua, no hay salud. La alimentación depende casi un 80% de aquí. Hay una hambruna. No hay nada. Entonces, cualquier gobierno que surja va a caer en 4 años con esa dificultad. Claro. La clase política no tiene conciencia. No es una clase política que se sienta a construir porque es una élite. un país. Es una élite que vive en Miami. Claro, vive en Miami, vive en Canadá, Miami y ahora aquí. Y ahora aquí. Sí. Que son dueños de supermercados, estaciones de combustible, farmacias, sí. Construcciones, muchísimas construcciones, venta de vehículos. Hay muchos renglones de la economía. Muchos renglones, de tal manera, restaurantes, que ya están entre aquí, Miami y Canadá. Esa élite que ha existido muchas veces. Y que ha vivido muy bien toda la vida. Y ha vivido muy bien. Mira, yo recuerdo, estando yo jovencito, por el otro día, que cuando Cedrá orquestó el golpe, 1992, Balaguer me mandaba a llevar unos mandados a alguien en las matas de Farfán, que era Almeilio Lebrón, sí. que había construido una carretera paralela. Armeilio. Paralela. Un brujo era brujo. Sí. Pero lo que te quiero decir ahí, la primera vez que yo le fui a llevar a un restaurante que le gustaba ir a comer, él era hijo de madre dominicana, era Cedrá García. Él me dijo, yo estoy harto de que estos organismos internacionales digan lo que hay que hacer. Allá en el Palacio de Gobierno, usted baja al sótano y está llena de proyectos técnicos, pero nunca llega el dinero. Pero él no dijo por qué no llegaba el dinero. Se queda entre las manos claro, de los técnicos. Se lo robaba eso, no, y además se lo robaba esa élite también. Y ese grupo fue uno de los grupos que depredó a Haití con más fiereza del y una de las cosas que me impresionó mucho, que me dijo, que nunca había visto un hombre hacerse caca en los pantalones cuando él entró al palacio. Y él lo iba a matar, pero tenía instrucciones de no matarlo. Y ahí fue que se fue entonces al África. Pero lo eso fue a Washington. A Washington. Sí. Lo que, en el segundo derrocamiento. Sí, lo que él instauró en Haití, que yo tengo ese libro, lo he perdido en la biblioteca y lo he buscado, pero lo tengo. Él instauró un catecismo con una mezcla de vudú y catolicismo. ¿Tú dices ya Bertrand Aristide? Sí. Y esa mezcla de vudú y catolicismo construyó un fanatismo, un liderazgo fanático. Sí. Porque Papadó construyó un liderazgo de esa naturaleza. Era un médico, etnólogo, que hacía una liga de medicina con la brujería, sí. Y creó todo un mito y gobernó ese país con ese mito que el hijo no pudo. Es que no hay dictadura que no se haya hecho sobre la base del mito. También eso van de la mano. Para ir donde ustedes están ahora mismo, del inicio de su conversación, así como hay la geopolítica, hay lo que se llama la geocultura. Me imagino que los organismos internacionales, provistos de la aplicación de la geocultura, porque vieron que realmente una misión dirigida por chilenos, por franceses, por brasileros, la cultura era diferente
y realmente en vez de crear un ambiente de tranquilidad, lo que crearon un ambiente fue hostil hacia ellos. Sí. Y ahora me imagino que quieren enmendar esos errores, porque uno de los grandes errores que se cometió en ese país, que yo llegué a estar, porque en ese entonces yo era el asistente de Carlos Morales y el que presidía la minuta, inclusive vivía en el mismo edificio de Torre Libertador, en la Nacaona. Cuando venía 2 fines de semana y escuchaba las dificultades que se presentaban en ese momento ahí. Pero yo creo que la República Dominicana, como país, no es que debe de olvidarse de Haití, pero debe ella de organizar su política de Estado internamente sobre el tema haitiano, porque el tema haitiano no es un problema de un gobierno, ni de 2, ni de 3, Problema del Estado. ni de 4, es un problema de Estado permanente. Sí. Entonces, ese problema de Estado permanente, que yo creo que vendrá el tiempo de que entre un haitiano y un dominicano van a pelear por una lata de agua, se está acercando, porque ni la verja perimetral puede parar la hambruna, la densidad poblacional cada día aumenta, se calcula que en el año 25, 26, ellos tendrán por encima de 30 millones y nosotros seremos siempre menos. Y esa fuerza poblacional, esa densidad, siempre va a tratar de dónde, de escapar hacia Claro. Va a donde. presionar este territorio. Entonces yo creo que somos nosotros los que tenemos que organizarnos. Entonces yo siempre he dicho que nosotros deberíamos ya de comenzar a repensar, a corregir lo que es el concepto que se tiene de Fuerza Armada. Nosotros tenemos una Fuerza Armada para cuidar al presidente, para llevarle carrito de comida a las esposas de los funcionarios, para cuidar al funcionario. Una Fuerza Armada parasitaria. Pero no estoy hablando específicamente de un gobierno. Sí, sí, sí. Estoy hablando Una cultura. No, institucionalmente hablando. de todos los gobiernos. Entonces ya es tiempo de que aquí se crea, como yo lo vi en Costa Rica, porque en Costa Rica dice, no hay ejército, sí, pero hay una fuerza fronteriza que no te deja pasar un hilo por ahí. Entonces ya es tiempo de que aquí se construya una fuerza fronteriza, no que vaya de visita o de castigo, sino que viva permanentemente en la frontera. Vamos a la pausa y volvemos a ese tema. La frontera, tú señalas algo muy interesante, que es que ha debido ser una política, o sea, una variación de la política hacia la frontera, totalmente derribar todas esas políticas que ha existido durante toda la vida, que ha sido, en un principio, mandar a la frontera como castigo y posteriormente, cuando el asunto se convirtió en un negocio, mandar a la frontera como un premio. Y eso ha sido catastrófico para la República Dominicana, que no ha definido una política fronteriza en ningún sentido. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado títulos de propiedad.
Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Que es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Te lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de su No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Seguimos conversando, interesantísima conversación con Marino Berigüete, que ha sido embajador, es politólogo, abogado, escritor, estudioso de toda esta temática. Una situación que nosotros hemos debido aprovechar. Yo les señalaba a ustedes fuera de cámara que el Cuchito Álvarez, que fue director del Nacional y de hoy, en algún momento esos relajos que él usaba, en paz descanse Cuchito, decía: nosotros somos tan boqueburros que el único país que pudiéramos ser imperialistas es frente a Haití, y no lo somos, por esa falta de visión y falta de continuidad de las políticas, o de definir una política real, porque nunca la hemos definido. Hemos escrito muchísimos convenios, muchísimos tratados, muchísimas palabrerías, pero al final no se aplica ninguna. Entonces tenemos esa, como decía ahorita, esta arritmia que lo apliqué para Haití, pero también lo aplico para nosotros en el desarrollo de la política hacia ese país. Entonces, esta nueva situación que se presenta, que nosotros reclamamos la presencia de una fuerza que pueda organizar o pueda llevar a una relativa normalidad la situación haitiana, pero al final ni participamos, ni le sacamos ningún beneficio, y de hecho quisiéramos estar de espalda a Haití cuando eso es imposible. Quisiéramos que la gente se montara en el discurso de la inminente invasión o la invasión pacífica que podemos sufrir de aquí a cualquier cantidad de años en una situación real. No prevemos el impacto que va a tener o las consecuencias que se van a generar cuando
haya una embestida de ciudadanos haitianos y que nosotros tengamos que repeler esa embestida y crearnos una situación internacional en la cual vamos a quedar muy mal parados. Mira, Nelson, el último destino que yo fui embajador fue Honduras y Belice. En los años que me tocó ser embajador, yo vi el inicio de las pobladas que partían de San Pedro Sula, Honduras, a México, Guatemala, México y Estados Unidos. No fue que yo lo oí ni lo leí en el periódico, yo quise ir y me fui con un amigo mío, embajador, guerrillero, salvadoreño, pero le gustaba tirar fotografías. Y a mí me gustó y nos fuimos un día que sabíamos que iba a salir las caravanas. La palabra éxodo llegó sola porque empezaron 3.000, 8.000 y llegó hasta 12.000. Ahí están las fotografías. Cuando llegaban a la verja entre Estados Unidos y México, México no lo podía detener. Ni lo podía deportar. Guatemala no lo podía detener. No lo podía detener nadie. Y eso lo viví yo en carne propia. Como era embajador en Honduras, concurrente en Belice, yo tenía que ir a Belice. Y yo decía, pero ¿por qué no cruzan por aquí, por Guatemala, Belice? Y de Belice está Quintana Roo y ahí mismo está Estados Unidos. Bueno, pero estaba el mar, tenía que cruzar el mar. No, hay una ruta del Caribe que hay una lengua de tierra. Sí. Entonces yo decía por qué, y fíjate cuál fue la explicación que me dio en ese entonces el primer ministro era Barrow. Me dijo, las leyes migratorias aquí son penalizadas. Y yo decía, ¿cómo es? Sí, embajador, nuestras leyes son penalizadas. Ellos saben que si cruzan esa selva y vienen aquí, tienen 8 y 19 meses en prisión. Aquí ya hay que cambiar el concepto migratorio. Aquí no puede seguir siendo una dirección de migración con un presupuesto bajo. Aquí tiene que ser ya un ministerio de migración donde tenga un presupuesto que le pueda dar la capacidad para hacerle frente a toda la problemática que implica las migraciones, porque no es simplemente llevarse Haití, porque llevarlo es un negocio. Y traerlo también. Traerlo también, claro. En las construcciones de Bávaro, que tú sabes que yo paro un tiempo allá, un día nombran a un amigo mío, por cierto, brasilero, jefe de seguridad. Y me decían en un proyecto que me reservo el nombre, pero 7.000 y 5.000 empleados. Él, cuando le exigía la entrada los primeros días, cuando le pasaban el pasaporte, él veía que tenían 5.000 pesos dentro del pasaporte. Y él se cuestionó y le preguntó y le dice, no, es que cuando migración no agarra, nosotros le entregamos el pasaporte. Ese es el pasaporte, no es el pasaporte de lo que tal, sino lo que está dentro. Y ahí están los 5.000. No es un rumor, ni que yo lo oí, no, es que me lo dijo a mí, ese amigo mío, que puedo decir el nombre porque ya no está ahí, se llama Tiago, porque ya está en la seguridad de otro hotel. Me decía que se veía eso. Si nosotros no organizamos las Fuerzas Armadas creando realmente un ejército fronterizo y mandándolo para allá, construir cada 500, vamos a decir 50 kilómetros, una fortaleza, pero una fortaleza de verdad. De verdad, con entradas reales. Entradas reales. Con tecnología. No un tarantín.
cayendo. Oye, con vivienda claro, para esos soldados, supermercados para esos soldados, hospitales para esos soldados y con un área de entrenamiento permanente allá, pero para que vivan allá, no para que vayan para allá, porque está demostrado que los desplazamientos de una población, ¿por qué se da? Se da por el desplazamiento de la población natural hacia la capital. Sí. Se va despoblando. Sí. Hubo una época que Pedernales estaba vacío, sí. Jimaní estaba vacío, un área de Dajabón vacío, porque al no tener fuente de empleo, ¿qué hacía el dominicano? Venía ese motoconcho para acá, para la capital. Entonces, eso... Y el haitiano que veía que no tenía nada en Haití, y lo que dejó el dominicano porque no había casi nada, ese casi era mucho para ellos. Mira. Entonces lo tomaba. Entonces yo creo en una corrección de la política migratoria total, una corrección en la política del ejército nacional, pero también creo en la creación de mercados multinacionales de convivencia permanente, porque hay una gran población de haitianos que vienen acá porque no encuentran qué comprar allá. Y si ellos tienen un área de mercado grande para hacer eso, se evitan el viaje. Se evitan el viaje. Claro. Aquí nosotros lo que tenemos que construir son grandes centros de acopio en toda la frontera. Pero tenemos 1000 años. Que el haitiano no tiene que venir aquí a la capital con la política arriesgándolo todo. Con esa política mentirosa de que tenemos planes para desarrollar la frontera de ambos lados, construir hospitales, construir lo que tú señalas, instalaciones funcionales para los dos países, y tenemos todo el tiempo del mundo hablando de eso y no se da el primer paso. Lo que pasa es que el tema haitiano en los últimos años, desde Balaguer, se ha politizado ese tema. Sí, fundamentalmente. Entonces, la politización del tema haitiano solamente nos destruye porque es un tema de dolor de cabeza en procesos electorales. Entonces se crea una política de miedo, una política de que tú eres pro-haitiano, falso patriota, yo soy pro-haitiano, y al final tú eres anti-haitiano. Al final la población haitiana sigue tomando campo y no se hace nada. Entonces, si los partidos políticos, que son los llamados a crear una política seria, porque realmente el problema nuestro es el territorio, o sea, la capacidad territorial nuestra es muy pequeña, y si no hay un control real, un control que a veces dice, bueno, no tenemos un control absoluto porque ellos no tienen papeles, ya eso no es un argumento, porque ya con las huellas, con los ojos, tú le puedes poner un Social Security como tienen en Estados Unidos, que es un número, y con eso tienen todo, no necesitan el nombre tuyo, tienen tus huellas. Una captura biométrica. Tienen una captura biométrica. Y ya inclusive hay espacios en China que controlan con cámaras la población, te dicen si entró o no entró. Entonces yo creo que hay que regular o modificar las leyes migratorias en un contexto general. Yo creo en la penalización de las migraciones ilegales, pero también de los empresarios, porque los empresarios aquí no quieren darle a esa población seguridad, no le quieren dar seguridad, no le quieren dar servicios de salud, no le quieren dar servicios de riesgo, y quieren jugar con ese lenguaje. Y a veces quieren no pagarle después cuando le toca pagarle, como mucho en la construcción. No, ahí hay problemas, porque si no le pagan los machetean. Sí. Entonces, ahí se cuidan. Si nosotros no corregimos ahora, porque es ahora, el problema de nosotros va a ser grave. Es que va a ser permanente. Marito, mire, usted dijo una palabra ahorita en la pausa, que me gustaría que usted pudiera un poco ampliar esa parte. Usted decía que hace falta crear puentes entre Haití y República Dominicana. No muros, sino puentes. No muros, sino puentes. Te voy a decir puentes. En la diplomacia hay lo que se llama la diplomacia cultural.
La diplomacia cultural es una herramienta que se utiliza para lubricar las relaciones entre ambos países. Tú nunca has visto... La utilizó para la guerra frente a Cuba. Tú nunca has visto un concierto en la frontera de Haití con República Dominicana. Tú nunca has visto un intercambio de fútbol, de básquet, pero verdad, como una política permanente de acercamiento. Nosotros no hemos hecho durante muchos años una política de acercamiento. No, todo lo contrario, Marino, escúchame, cuando los haitianos hacen sus eventos culturales, tienen que manifestarlo, tienen que expresarlo con sus manifestaciones culturales. El gagá, por ejemplo, y aquí le entran a piñazo en los medios de comunicación a un evento donde hay gagá. Ahora en Semana Santa, que es la fiesta tradicional del gagá, ¿se la prohibieron? La prohibieron. Una locura. Mira, por ejemplo, mira, por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos. Yameltrán Artí estudió aquí. Claro. En La Vega. En La Vega. En Rabacoa. Era salesiano. Sí. Él tenía una debilidad con el país y un respeto. Decía Colin Powell una vez, cuando el problema de las Torres Gemelas, Bush quiso cortar todas las becas que había, porque él no sabía si esos estudiantes eran yihadistas o no sabían tirar a Talibán, y quiso, y él le dijo que no, que cada estudiante se podía convertir en un embajador. Nosotros tenemos las escuelas de agronomía cerradas, la de la UAS, que es la más grande, hay que rogarle, está gratuita. Es gratis. Sí. La mayoría de los estudiantes son haitianos. No. La UNFU tiene una escuela excelente. Óyeme, una política una política de acercamiento sería coger 400, 200 haitianos, porque el problema de Haití va a ser la alimentación. Si tú tienes agrónomos, si con Naciones Unidas tú haces un programa de siembra y de reforestación, porque el problema de Haití, ese es uno de los problemas que nos van a perseguir a nosotros. Claro. O sea, se está... La desertificación de Haití es una presión además. Solo territorio. Esa tierra está prácticamente devastada, pelada. Si tú no tienes un grupo de gente que comience a sembrar, a construir una política alimenticia con conciencia y a crear un sistema de alimentación, vamos a tener un problema permanente. Cuando los norteamericanos nos regalaban a nosotros en un programa que tenía que se llamaba Conapofa, no sé si tú recuerdas, que nos regalaba preservativo, pastillas y daba charla, era para controlar a la población dominicana para no tenerla allá. Y lo hizo. Aquí no había conciencia, aquí no había conciencia de control de natalidad. Aquí se tenían los muchachos, era a mansalva, como quiere decir. Si nosotros no construimos una política de Estado con Haití, si los que presiden los partidos políticos no tienen conciencia de eso, nosotros vamos a entrar en una sociedad en riesgo. No lo estamos viendo, pero vamos a entrar en una sociedad en riesgo. Y no porque sean haitianos, sino porque la supervivencia de cualquier población siempre va hacia donde hay una oportunidad de subsistir, porque la palabra de subsistencia no es de color, es del ser humano. El ser humano hace una migración. Es del ser viviente, ni siquiera el ser humano. El ser viviente. El ser viviente se desplaza a donde tiene la posibilidad de sobrevivir. Yo hice un camino, una ruta maya de Honduras hasta Belice. Te estoy hablando de
Copán, que es un sitio Guatemala, y luego Belice y Quintana Roo. Cuando llegaron los españoles, esa población ya se había marchado. Y la estructura que hay ahí, de pirámide y de piedras, es más rica que la que hay en Israel, en Egipto. Entonces yo decía, ¿y por qué se fue? No había agua. La población, cuando ellos llegaron, ya se habían desplazado a México. No estaban viviendo en el área. Las sociedades siempre han sido nómadas. Las sociedades buscan un mejor espacio para subsistir. Si Haití, que va en camino a ser una tierra hostil, de no convivencia, de poca alimentación, de poca salud, de hambruna, lo vamos a tener aquí. Todo eso se resume en una falta de visión, no solo que ya no nos corresponde a nosotros, sino a quienes tienen la deuda más pesada con Haití, que son las potencias. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Israel, que construyeron un desierto, que produjeron y producen grandes volúmenes de alimentos de toda clase en un ambiente hostil, pero que la tecnología le permitió desarrollar. Pero ¿y por qué no construimos, o sea, esas potencias, por qué no se ponen de acuerdo y construyen en Haití 300 invernaderos? Mira lo que está pasando con la geopolítica, como se llama este programa. Que es el único programa temático de la República Dominicana. Sí, los otros son Churchill. Los ciudadanos de las diferentes naciones y de las diferentes potencias, después que la comunicación se ha hecho inmediata, son más exigentes y le exigen a su gobernante que los impuestos que ellos pagan los distribuyan entre ellos y no vayan a darlo a países o naciones que ellos consideran pero no para eso están las agencias de cooperación que se crean con esa intención. Fíjate que en los últimos años las Naciones Unidas ha perdido peso y ha perdido, vamos a decir que no su valor, sino que se ha acomodado. Su influencia ya no es la misma. No por la credibilidad, entonces, porque en realidad eso era un mamotreto. En realidad nunca ha actuado como Naciones Unidas. Ese tipo que el primero que habló... No es la ONU, sino la UNO. El primero que habló y lo desnudó fue Donald Trump. Chávez había hablado de eso. Dijo que era un pero Donald Trump, estamos hablando que en el propio territorio donde está, Donald Trump decía eso, que para qué servía realmente. Entonces, el país ha ido girando. Cada día ya no hay una política bilateral, ni multilateral, sino regional. O sea, ahora mismo los europeos, fíjate con el tema de Ucrania, cómo ellos se han acoplado, lo que nunca pensó Putin que iba a suceder. Centroamérica, a través del SICA, ahí tiene una gran potencia de hacer una política regional. Igualmente, los países pertenecientes a la Unión Europea, a los carífanos, tienen una gran oportunidad de que nos tienen a nosotros como observador hace muchos años. No nos dejan ni siquiera entrar, donde está Haití que se opone a que entremos. Entonces, ya la política viene siendo regional. Los países asiáticos tienen su propia integración y su propia ley. Como fíjate que si lo más poderoso si se produce ahora la unión entre China, Rusia, la India, y crean su propia moneda, creando el BRICS, y crean su propia, incluyen a Brasil, y crean su propia moneda tecnológica, el dólar va a perder su hegemonía. Y si el dólar pierde su hegemonía, todas esas bases militares que existen en el mundo van a comenzar
quedarán sin sentido. A mermar y quedar sin sentido. Entonces yo creo que el mundo, nosotros nos va a tocar. ¿Eso es malo o es bueno? No, mira, para nosotros es malo, porque la moneda de nosotros todavía... No digo de la base militar, eso es bueno. Bueno, es bueno. Que desaparezcan todas. Es bueno, pero... todo lo contrario, ya no hay razón para que pero siempre recuerdo la frase, que ya sé que se está terminando. No, falta muchísimo tiempo. Siempre recuerdo la frase de Balaguer, que en la primera cumbre que hubo, dijo la siguiente frase. Si quieres te puedo mandar ese corte. La cumbre iberoamericana. Sí. Dijo, ojalá que los países ricos no sigan siendo países ricos y los países pobres no sigan siendo países pobres. Y así ha sido. O sea, los países se agrupan, los ricos. Y no hay una política o con una mirada de ordenar. El club de los ricos. Nosotros no el G7. No, esto es un club privado, esto es el country club. Nosotros nos estamos constituyendo ahora mismo en un granero. Nosotros tenemos la mayor reserva de agua. Tenemos la mayor, estoy hablando de la región de América Latina. Tenemos la mayor reserva de alimentación, que es lo que está mermando en otros países. Fíjate los pasos que ha estado dando Bill Gates, que está comprando la mayoría de los terrenos productivos para iniciar un proceso de siembra y de alimentación, porque la gran crisis que viene no son crisis comerciales, son alimenticias. Y esa crisis alimenticia que viene, si nosotros no estamos preparados, nosotros vamos a tener grandes consecuencias. Que comenzará o se agravará con la crisis del agua. Mira, nos queda un minuto, ¿verdad? ¿Qué pasó con el...? ¿Tú te fuiste del PLD? ¿Tú eras miembro del Comité Central del PLD? Sí, yo era miembro del Comité Central del PLD y era subsecretario también de Cultura. Sí. Pero, ¿qué te digo? Entendí que era un momento de que alguien ocupara esa posición. Tú no estabas activando mucho, ¿verdad? No estaba activando, pero me he alejado de la política quizá en los últimos 8 años. Después de la muerte de Carlos Morales Troncoso, yo me alejé mucho de la política, que Carlos Morales para mí no fue solamente un padre político, sino era una persona que yo creía en él. Y eso en política yo siempre he dicho, yo no soy un mercenario, yo a la política voy por creencia, no voy por posiciones. Yo nunca nombré hijo, hija, madre. Vivo en el mismo sitio hace 30 años. Tengo el mismo teléfono. Tengo la misma mujer de hace 40 años. Yo vivo mi vida. Y los mismos amigos. Y los mismos amigos. Entonces yo creo que los partidos a nivel general necesitan corregirse. Igualmente los militantes necesitan corregirse en el sentido de que los partidos se han hecho pantanos, se han estancado. La ciudad ha cambiado, la banca ha cambiado, la comunicación ha cambiado hasta la iglesia ha cambiado. Pero los partidos no. Pero los partidos, si tú te pones a ver muchos amigos que tú tienes ahí, siguen siendo los mismos presidentes de los partidos. Tú dices, ¿y cuál es la magia? Son dueños. El partido de fulano, el partido de Perencejo. Entonces, hasta que eso no cambie, como que uno a veces dice, ¿pero qué hago yo aquí? Te felicito, marido, no por venir al programa, no por irte del PLD. No relajes. Hasta mañana.